would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try to sing out of key. Whoa, I get high with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from his friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Take it easy, man. Hold it in. What do when my love is away? Does it worry to be alone? Oh, I get high with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Is uncertain and happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know she's mine. Oh, I get high with the help from my friends. Oh, I get high with the help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need someone to love. Could it be anybody? No tenemos ni sitio, vamos a mover el sofá. Que me quiero comer las piñas, joder, no me las tuve. Pues hasta en el culo de la Lo que acabamos de ver es uno de los pocos materiales promocionales realizados íntegramente por los habitantes de la llamada Casa de las Fiestas. Como se ha podido observar, el videoclip muestra sin tapujos la misticidad de los momentos que se compartieron y la creatividad de sus integrantes. Bajo la precisa canción elegida podemos ver el desempeño de Marcos, Alex, Jesus y MacGyver en su labor lúdica, los protagonistas de nuestra narración. Aquellas fiestas han pasado a ser una leyenda y no hay persona en el planeta que no conozca su historia. ¿Que cómo eran las fiestas? ¿Cómo te explicaría yo con palabras? Tenían una atmósfera especial. Eran pura magia, de verdad. Estos tíos estaban tan colgados que no sabía por dónde iban a salir. Unos putos genios. The party was really good. I'm from Holland, and in Holland we've got the red light district, and the party was actually even better than the red light district. Las fiestas era entrar por la puerta, ver tinglao y darte cuenta que iba a ser una noche épica. Eran fiestas de categoría. Orgullo patrio en estado puro. La verdad que nunca había visto nada igual. Realmente no tengo ni palabras para describirlo. Suena tópico, pero tenías que haber estado allí para saberlo. Oh, I'm from Australia. I've got no fucking clue what's going on. But based off the cameraman's face, I'm guessing they're fucking brutal. Obviamente, hacer fotos o grabar en las fiestas estaba terminantemente prohibido para mantener la reputación y privacidad de los integrantes de la casa. Sin embargo, este programa ha tenido acceso a unos documentos audiovisuales inéditos, grabados de forma ilegal en un descuido de los puertas. Star Wars, el retorno del Jeta. A nivel sociológico marcaron un hito sin lugar a dudas en cuanto a disfrutar del tiempo de la noche. Cambiaron el paradigma, sin dudas.
En las escuelas del disfrute y del jolgorio hoy se estudia su caso. Y eso habla de la importancia que tuvieron y que tienen hoy en día. Sin duda alguna, una de las claves de su éxito fue que crearon una nueva corriente musical. Y cómo crearon esta corriente musical fue tirando de corchea y semicorchea. Me preguntabas antes que cómo lo definiría. Pues desde mi punto de vista sería una mezcla entre charanga y house, y ellos pues lo denominaron charanga house. Eran las fiestas del amor. De ahí salían parejas un día sí y otro también. Creo que era el caldo de cultivo perfecto para ligar. Llámalo Cupido, llámalo energía o llámalo estar más salido que la esquina de un billar. Desde el punto de vista profesional, estas fiestas crearon una nueva corriente en cuanto a la manera de ligar, lo que podríamos denominar el zorrerismo ilustrado. ¡Me gustan las pollas! Le dice la rompe corazones, falsas ilusiones, no esperes que cambie con el tiempo. Los más siempre marca paquetes, o banca, como dirían ellos. Sai, en realidad no se trataba de guarreo, era, yo creo, uno de los pocos sitios en los que podías mostrar tu verdadero yo, la parte bonita del alma. È per questo che l'amore triunfava. Y no importaban géneros o el background de cada uno. Sin embargo, había opiniones de todos los tipos. La existencia de las fiestas y sus participantes llegaron a las altas esferas. Todo el mundo tenía una opinión al respecto. Fueron una guía, un faro para la vida de la chavalería española en Reading. La gente de primeras puede pensar en el consulado, en las llamadas del WhatsApp, en el Tomate Orlando, pero el verdadero apoyo era la Casa de las Ratas. Era el centro de reunión, el santuario, la sede oficial. Eran las estrellas del momento. Desde mi productora nos planteamos hacer una película sobre ellos. Lo iba a petar. El título iba a ser We Are a Pineapple, somos una piña. A la hora de elegir los actores, estuvimos barajando distintas ideas y al final nos fuimos. Para Jesús, Mario Casas. Para Alex, Quimiel de compañero. ¿Quién se acuerda ya de él, por Dios? Luego, para Raúl, nos fuimos por Checho, el de médico de familia. Y luego nos quedaba Marcos, que era como en plan, ¿qué hacemos con Marcos ahora? Así que nos decidimos por Antonio Resines. Lo que pasa es que nos dijeron que no querían pervertir su marca. There were very convulsive moments. I think it was a test from God himself. The faithful abandoned my church as these people were the new religion. Y yo me acuerdo cuando la gente dejó de tatuarse infinito y atrapasueños, y en vez de eso venían a pedirme la cara de Marcos, de Alex, de MacGyver o de Jesus. Es más, me acuerdo de una que vino a la vez y me pidió que le tatuase en la teta izquierda la cara de Alex y en la teta derecha la cara de MacGyver. Pero además me pidió que las narices fuesen donde los pezones. O sea, una cosa súper rara. Mierda. I was called to visit them several times because they were making lots of noise. Neighbors call me every time that a party comes out. My mission was to kick them out. But as soon as I got there and knocked the door, I completely forgot why I was there. Right away, I was in the middle of the party and I didn't know how. Una de sus fiestas se fue de las manos. Todavía no puedo decir lo que pasó porque está bajo secreto de sumario, pero yo fui la única que salió imputada. Jesus, Marcos, MacGyver y Alex se libraron porque tenían muy buenos contactos, pero a mí me condenaron y tuve que irme del país y pedir asilo político. Así que aquí estamos.
Estoy todavía esperando a que me manden un WhatsApp. Algunos alucinaban por las cosas que pasaban en aquellas fiestas, pero otros directamente llevaban ese alucine un paso más allá. Allí pasaban cosas paranormales. Lógicamente, casi todas se taparon. No convenía que se crearan rumores extraños, porque eran como dioses para el público. Pero yo allí vi cosas que ustedes no creeríais. Yo allí vi a Marcos, por ejemplo, pasarse 12 horas sin comprar nada por Amazon. Depende a quién preguntes, te dirán que eran genios o eran locos. Dieron con la fórmula del éxito sin duda. Encontraron la ecuación perfecta para el fiestón con mayúsculas. En aquella época llevaba las redes sociales del Rubius, de Dulceida y de Alex Ubago. Al chico lo cogí en sus inicios y la verdad que me da penita dejarlo. Y bueno, ofrecí mis servicios a la gente de la casa de las fiestas porque creía que podría ser una relación bastante beneficiosa para ambos. Pero me rechazaron, me dijeron que se valían por ellos solos. A eso le sumamos que su modelo de negocios da solo pérdidas y no podrían pagarme. Ready for this? Son de estos hallazgos que a posteriori se ven obvios. De esto que dices, joder, era lógico. Pero se les ocurrió a ellos. Fueron ellos y no otros los que dieron con la tecla. Y crearon algo único. Y aquí fue donde se torció todo. La fórmula del éxito provocó las primeras disputas. Los rumores hablaban de que MacGyver quiso atribuirse todo el mérito de la fórmula. Incluso registró la patente a su nombre. Eso no fue así. Es lo que se le dio a entender a la prensa. En realidad Raúl solo quería mantener lo que era suyo. Su playlist musical era la clave del éxito. Todas estas disputas y alguna cosa más que no trascendió a la prensa llevó irrevocablemente a la disolución del grupo. Sin embargo, además del tema de la patente, fueron varias las teorías que se manejaron de su ruptura. A ver, algunos dicen que yo les separé, que yo fui la culpable de todo. ¡Es toda mentira! Teníamos tiempo para todo. Teníamos tiempo para salir a pasear, íbamos a cenar, él montaba sus fiestas, en las fiestas hacía lo que le daba la gana. ¿Verdad que sí, Cari? Tenías toda la libertad del mundo. Algunos piensan que yo tuve la culpa de todo, que yo les separé, incluso que le metí pájaros en la cabeza. Absurdo, es todo mentira. Nosotros solamente nos queríamos. Queríamos tiempo para nosotros, para las fiestas, para todo. De hecho, me traía al pairo lo que hiciste en las fiestas. Obviamente, lo de la patente, lo de Yoko, Nuria, son meras cortinas de humo. Solo unos pocos privilegiados sabemos la verdad. Todo fue por Raúl. Todo fue una conspiración. Ah, conspiracy. Sé que va a sonar fuerte esto que voy a decir, pero alguien tiene que mojarse. Raúl
era un cyborg del futuro, en su versión beta todavía, cuya misión era acabar con la fórmula de la fiesta definitiva. En un futuro alternativo, tanta gente habría aplicado esa fórmula infalible que habrían provocado la destrucción de la civilización tal y como la conocemos. Bueno, en realidad Raúl no era un cyborg, eran varios cyborgs clónicos, y por eso se le podía ver en todos los programas. Y de eso hay pruebas, irrefutables. Aunque desde el documental no creíamos en esta teoría, hemos recibido varios informes anónimos que parecen ratificarla. Según las evidencias, Raúl era en realidad un grupo de cyborgs del futuro. Aquí lo podemos ver conspirando contra la reina de Inglaterra en el siglo XIX. Aquí, en el 23F. Incluso montaron una banda de rock intertemporal. El golpe definitivo al cuarteto fue cuando Jesus se apropió también de la fórmula patentada, introduciéndola por su cuenta en aguas internacionales. Sin el consentimiento de sus colegas, fundó la secta de disfrutar el presente para ser felices, en la que pedía quedarse con todas las posesiones de sus integrantes con la promesa de obtener la felicidad. El grupo estaba oficialmente disuelto. Las vidas de la Party Crew tomaron caminos irreconciliables. Marcos se dio de nuevo a la mala vida. Empezó a acumular pedidos de Amazon sin devolverlos. Le diagnosticaron una enfermedad desconocida hasta la fecha, cuyo primer caso fue el propio Marcos. El síndrome de la sandwichera ¿o esto es mío? Era tal su enfermedad que se pensaba que Amazon lo tenía a sueldo por testear productos, y esperaba el reembolso de cada producto a final de mes. Jesus, por su parte, después de cansarse de las fiestas en los barcos y al hablar con una paloma bajo sustancias de dudosa legalidad, atracó en tierra firme y montó su secta en la costa. Hermanos, os presento la energía purificadora que os transmite el cosmos. ¿Sentís la energía? Sí, la sentimos. ¿Veis la luz? Sí, la vemos. ¿Escucháis la voz? Sí, la escuchamos. Mentira, solo yo escucho la voz. Bueno, yo creía que había escuchado algo, no sé el qué. Para Alex tampoco hubo suerte después de la ruptura. Después de un tiempo en el ojo de la Interpol, se fueron destapando sus múltiples chanchullos. So just first name, surname and nationality. La famosa casa donde vivía era en realidad una casa abandonada que él ocupó, y después contrató a una vagabunda escocesa para hacer las veces de casera. Esto le permitió quedarse con el alquiler íntegro de sus compañeros de piso para financiar sus actividades ilegales con los vinos. Hey little boy, you want business? Are you hungry? I am fucked no one, man. I'm gonna give you £20, you're gonna be my landlord, okay? You got a deal. Me cago en la... Okay, come with me. Come to a new life. Cuando la policía descubrió el granujeo que se traía, le investigó más a fondo. A los cargos de fraude se le sumaron los cargos por incluir altas dosis de burundanga combinadas con estramonio en sus vinos de cojón de gato. Y por último, Raúl, con la patente de la fiesta en su bolsillo, intentó recrear el éxito del pasado y siguió en sus labores de DJ en solitario, sin mucha pena ni gloria. ¿Es este el triste final que les ha reservado el destino a los habitantes de la Casa de las Fiestas? ¿Qué quedó de aquellos jóvenes irreverentes y con ilusión que marcaron una época? ¿Qué les deparará el futuro? Eran ídolos para mí. No creo que nunca vaya a haber nadie igual. Daría un dedo de mi mano. Sería impresionante que volvieran. Claro, compadre, sería la hostia que volvieran. Ojalá de verdad. Pagaría incluso por ello. Claro, podrían volver, sí. Si los cyborgs del futuro así lo estiman. Seguro que esta vez enviarían a la versión alfa para cumplir lo que la beta no pudo.
Como culminación a nuestra labor de investigación y reportaje, el equipo del documental ha pagado la fianza de Alex para sacarlo de la cárcel, que ha accedido a estar con nosotros para ser entrevistado.